Hola, buenas tardes a todos. Espero que hayan estado pendientes de conocer la otra parte del estudio, el estudio de los muros espirituales de la iglesia. Realmente con este video quiero culminar esta parte, que el Señor me ayude y me dé sabiduría y entendimiento de cómo compartirlo con ustedes en este momento. Bueno, el muro que hoy vamos a estudiar es el muro del sur, el cual es el muro de la adoración. Para que entendamos qué es la adoración, tenemos que saber que es entrar en la presencia del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Ahora, muchas veces hay personas que no experimentan esto, que no entienden, porque no están llenos del Espíritu Santo y es difícil para ellos poder entrar en un espacio de adoración a Dios. El Espíritu Santo es el que te guía a entrar a su presencia. Él es el que te enseña a cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la verdad es que para poder hacerlo, uno tiene que pasar por las otras etapas, tiene que ir levantando los otros muros, porque ya la presencia del Espíritu Santo en tu vida va a ir limpiando todo lo que todavía te queda. Verás, cuando nosotros venimos cuando nosotros aceptamos a Dios, pues venimos con mucha fortaleza, venimos con un sinnúmero de diferentes situaciones en nuestras vidas que nos impide realmente tener esa relación que Dios quisiera que nosotros tuviéramos con Él, ¿verdad? Y entonces, pues, el Señor va trabajando con cada uno de sus hijos y poco a poco empieza Él a trabajar cada uno de los muros que nosotros tenemos caídos cuando nosotros venimos al Señor. Entonces resulta que el muro de la adoración es destruido, o cuando nosotros venimos, eso ya ha sido destruido, miren, por espíritu de odio, por espíritu de falta de perdón, por espíritu de iniquidad, por espíritu de envidia, por espíritu de celos, por espíritu de desconfianza. Y si buscáramos, encontraríamos muchos más espíritus que impiden que nosotros podamos entrar a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, tal vez no entiendes muy bien, pero te voy a hacer una pregunta clara. Odio. Tu vida, la mía, ha sufrido traumas, se ha encontrado, contiene anécdotas y muchas situaciones que fueron difíciles. Hubieron tal vez personas que te lastimaron en diferentes etapas de tu vida. Y a veces uno cree que eso no ha dañado a la persona. Pero muchas personas, una vez que empiezan a llegar delante del Señor, el Señor empieza a revelarles de que tienen cosas en su corazón, que no han perdonado, que no han entregado. Y entonces hay algunas personas que son cristianas y que están llenas de odio hacia otras personas, que no han podido encontrar en su vida la manera de perdonar a personas que le hicieron mucho daño. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la venganza es de Dios y que nosotros debemos dejar todos esos sentimientos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace daño y nosotros debemos entregarle todos esos sentimientos negativos al Padre. Él es el que va a limpiar nuestro corazón y es el que va a hacer que nosotros podamos caminar sin ese tipo de sentimientos en nuestras vidas. Entonces, el problema es que si tú no sientes la presencia de Dios, si tú no puedes entrar en una adoración genuina delante del Padre, es debido a que tienes que revisar cuál de estos espíritus es el que está dominando tu vida. ¿Estás odiando a alguien? ¿No has podido soltar a alguien? Has podido soltar a todos, pero esa persona se te ha hecho muy difícil perdonar alguna situación, lo que sea que está pasando.
entonces no perdonas y más bien estás odiando? ¿O llegaste al Señor, oíste el mensaje y has aceptado al Padre y estás congregándote, pero hay algo allí? Hay algo que estás haciendo que tú sabes que a Dios no le gusta. Tú sabes que hay algo que tú no has podido soltar, que tú sigues haciendo al oscuro. Nadie sabe de Él, pero Dios sí lo sabe. Y Él no quiere, porque aunque Él quiera venir a tu vida, aunque Él quiera trabajar en tu vida, aunque Él quiera que tú sientas su presencia, Él no puede, porque Él no puede vertir su presencia en un vaso que está sucio. E iniquidad, de eso se trata, que estamos haciendo algo que la Biblia dice que es pecado. Y mientras no nos arrepintamos de eso, entonces el Señor no puede, Él no puede hacerse presente en ese lugar. Tú podrás estar en un lugar lleno de personas, pero tú ves al lado, tú ves las personas que están siendo ministradas por el Espíritu Santo y tú sigues igual, tú no sientes nada. Y tú te preguntas por qué. Y puedes llegar hasta sentir celos. Puede ser que una de tus debilidades no sea que no perdones a nadie, no sea que tengas falta de perdón. Puede ser que simplemente las cosas buenas que le suceden a otras personas te molestan. Puede ser que la manera como el Espíritu Santo se manifiesta en alguien te molesta. Puede ser que consideres que la persona no se lo merece. Y entonces empiezas a llenarte de envidia. Comienzas con celos que luego se convierten en envidia. Y estás caminando en envidia, en celos. Celas a tu hermano, celas a tu hermana por la manera como tus padres los trataron a ellos y consideras que te trataron menos a ti. En tu trabajo, no soportas a ciertos compañeros de trabajo porque consideras que ellos están mejor que tú, que la gente los trata mejor que tú, o sea, un montón de celos, un montón de envidia. Realmente tienes que analizar de dónde es que está viniendo eso. Porque un hijo de Dios se alegra por las cosas que le está pasando a otras personas. Se alegra cuando un hijo de Dios es bendecido. Se alegra cuando le suceden cosas muy bonitas a otra persona. No se alegra cuando le suceden cosas malas a un hermano en Cristo. No se alegra cuando ve a alguien que no es cristiano siendo lastimado o que esté pasando alguna situación adversa. Porque la verdad es que un verdadero cristiano debe caminar en amor, porque Dios es amor. Y eso es lo que debe sentir un verdadero cristiano. No debe estar caminando con ese tipo de sentimientos. Hay envidias y hay celos que hacen que muchos cristianos murmuren. Muchos cristianos lleven chisme de otros hermanos. Que levanten calumnia en contra de otros hermanos. Hay personas que han lastimado a personas diciendo mentiras y uniéndose con otras personas para difamar, simplemente por envidia, simplemente por celos. Hermanos, ese tipo de sentimiento, ese espíritu no lleva a nada bueno, porque aunque tú quieras entrar, aunque pretendas que estás en la presencia del Señor, tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que la presencia del Señor está lejos de ti. Por más que tú quieres que Él te visite, pero Él no puede visitarte si tú no cambias tu manera de ser. Si tú no se lo entregas a Él. Desconfianza. Un verdadero cristiano confía en Dios. Sabe que hay el bien y está el mal. El Señor le da el discernimiento. No camina en desconfianza con todo el mundo. No camina desconfiando de todo lo que se hace, lo que pasa, la manifestación. No es una persona desconfiada. Un verdadero cristiano es prudente, sí, pero ama, es confiable. No espera siempre lo malo de la otra persona. Por eso es que muchas veces la gente lo lastima, porque él confía, pero no está confiando en la persona, sino que está confiando en Dios. Y si el Señor permite ciertas cosas en la vida de esa persona, es porque era necesario que eso pasara, ¿verdad? Entonces,
yo quiero decirles que estos espíritus, el espíritu de odio, el espíritu de falta de perdón, el espíritu de iniquidad, esos diferentes tipos de pecados que todavía estás cometiendo, caminar en envidia, caminar en celo, que conlleva chisme, que conlleva conflicto, que conlleva levantar falsas cosas en contra de las personas que no les cae, a quien les caes mal o ellos te caen mal a ti, la desconfianza. Estos espíritus demuestran que tu muro del sur, que es el muro de la alabanza, está caído. Y cuando esto sucede, es porque es una fortaleza en la vida de cada uno. Y tenemos que crecer primero en los 3 primeros muros, porque difícilmente podría entrar a la presencia del Espíritu Santo cargando todos los otros espíritus que ya vimos que afecta a los otros. Pero cuando nosotros aprendemos a tener temor de Dios, llegamos a ser agradecidos. Cuando nosotros podemos agradecer y saber quiénes somos, tener nuestra identidad clara, entonces nosotros vamos a poder abrirnos al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo limpie y queme todas esas otras cosas, fortalezas que nosotros tenemos en nuestra vida, que no lo hemos podido sacar solos, y necesitamos la presencia del Espíritu Santo para hacerlo. Esta persona necesita el Espíritu Santo para poder romper las cadenas que todavía tiene. Pero esto sucede, no sé cuántos habrán visto, cuando una persona realmente decide someterse al Señor y llega a la presencia del Espíritu Santo y la persona se somete, entonces el Espíritu Santo toma el cuerpo y se empieza a manifestar algo en esa persona empieza a ser sacudida, esa persona a veces termina en el piso siendo ella se revuelca, porque es un pleito entre el Espíritu Santo y la fortaleza que ha vivido por mucho tiempo en esa persona. Entonces, cuando eso pasa, es que el Espíritu Santo, porque la persona eso es lo que quería, el Espíritu Santo con el derecho legal que la persona le ha dado, entonces empieza a limpiar y empieza a sacudir todo lo que no debe estar, ¿verdad? Todo lo que no debe estar. Entonces, cuando la persona se levanta de ahí, la persona se siente diferente, la persona sabe que algo ha pasado en su vida, ella se siente mejor ahora. Entonces, eso es lo que pasa en la iglesia, y la iglesia muchas veces se encuentra en esa situación. Las personas que están dentro de la iglesia, no han sido llenas del Espíritu Santo, por lo tanto llegan, aman a Dios y esto, pero no están llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, entrar en una adoración verdadera, entrar dentro de la presencia del Señor, a veces se hace muy difícil, ¿verdad? Se hace muy difícil porque la persona no está llena del Espíritu Santo. Entonces, lo otro es que si la persona no se llena del Espíritu Santo, no puede ser libre de ese yugo, de esa fortaleza con la que está. Y entonces no puede fortalecer a la iglesia. Porque primero cada persona, cada individuo, cada cristiano que forma parte de una iglesia necesita ser liberado. Necesita ser liberado de cada una de las fortalezas que hay. Y entonces va a poder sentir la presencia de Dios en su vida. Va a poder actuar de una manera que el Espíritu Santo va a poder fluir. Y cuando el Espíritu Santo fluye por mí, fluye por usted, fluye por cada uno de los que estamos allí, entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el Espíritu que va a dominar esa iglesia? Exactamente, es el Espíritu Santo el que va a dominar cada servicio, cada actividad. Y eso es lo que cada iglesia quiere. Cada iglesia lo que quiere es que sea la presencia de Dios el que domine la actividad del culto en ese momento. Entonces,
Como habremos visto, necesitamos analizar, necesitamos ver cuáles son los espíritus que todavía hay, que nos está impidiendo entrar realmente a la presencia de Dios. El Espíritu Santo necesita que tú seas libre. El Espíritu Santo necesita que tú te dispongas para que Él limpie todo lo que está en ti que no es de agrado de Dios, porque entonces el Señor no podría depositar lo que Él tiene en ti. Y bueno, quiero continuar diciéndoles de que aparte del Espíritu, que es el cuarto, ¿verdad? Es el cuarto muro del tabernáculo o de la iglesia de Dios, pero aparte de eso tenemos lo que es el techo y el piso, y vamos a ver eso ahora. Entonces, el techo, lo que me dijo el Espíritu Santo es que el techo representa la justicia y la santidad. La justicia y la santidad. Todo cristiano que tiene un encuentro con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y en mí para que nosotros empecemos a caminar en santidad, porque deseamos ser más como Cristo. Su palabra dice que de nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo, nuestro carácter tiene que ser el carácter de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y debemos hacer, no solo oír, hacer las cosas que hacía Jesús para nosotros poder acercarnos más a ese ejemplo de perfección. Entonces, para poder hacer eso, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser como Jesús era, humilde y agradecido, ansioso para servir a Dios y poder traer almas al reino, para poder caminar en una identidad clara de quienes somos, saber que tenemos la autoridad para hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado, y no solo eso, poder tener esa compasión a los que todavía no están donde nosotros estamos, y poder apoyar a otras personas a llegar a la posición donde las personas maduras están en ese momento. El cristiano que tiene su techo bien hecho, bien puesto, vive la palabra, confía en Dios. O sea que el cristiano con la justicia y santidad puesto donde debe estar es un cristiano maduro espiritualmente y está listo para caminar en la comisión que el Señor le ha designado. Ahora voy a mencionarles a ustedes cuáles son los espíritus que destruyen nuestro techo. O sea, ¿qué es lo que destruye la santidad? ¿Qué es lo que destruye la justicia en un cristiano, un hijo de Dios? ¿O por qué no puede ser un hijo de Dios todavía? Porque esa parte del tabernáculo todavía no lo ha trabajado o no ha podido terminar de construir. El espíritu de la ignorancia sobre nuestra identidad humana. Muchos de nosotros, dependiendo de dónde crecimos, dependiendo de cuáles fueron nuestras creencias, dependiendo de todo esto, hay un sinnúmero de factores que influyen para que la persona sea como sea. Entonces, cuando la persona viene delante de Cristo, si no puede alcanzar una identidad en Cristo, muy difícilmente ella o él puede caminar en justicia y santidad. Pero una de las cosas que yo siento que afecta más es cuando nosotros no podemos caminar en la gracia de Dios. Si nosotros no podemos pedirle al Señor que su gracia nos baste, si la gracia de Dios no nos basta para todas las cosas que tenemos que pasar como hijos de Dios, nunca vamos a poder obtener la santidad y la justicia. ¿Saben? La gracia, porque en ese momento el cristiano tiene que pasar muchas pruebas, el cristiano tiene que ser probado, el cristiano pasa tribulación. Y si nosotros no podemos confiar en Dios, si no nos puede bastar ese acompañamiento del Señor,
esa promesa que el Señor nos ha dado. Si el cristiano no se conforma con que la presencia de Dios te acompañe en medio de todo lo que tú estás viviendo, si el cristiano no puede encontrar consuelo, recuperar fuerzas en medio de lo que está viviendo, después que el Señor se le ha presentado o lo ha acompañado en lo que está, realmente es que no ha podido tener la gracia que Dios nos da para sobrellevar las cosas. Cuando nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, nosotros vamos delante del Padre y oramos. Muchas veces oramos y solo oramos y le decimos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo. Estoy pasando tal situación, así. Algunos le rogamos, otros simplemente: Señor, aquí estoy. No voy a poder hacerlo si tú no me ayudas. ¿Qué creen ustedes que nosotros estamos pidiendo en ese momento? Estamos pidiendo que la gracia de Dios nos levante, porque muchas veces estamos caídos, otras veces hay una decisión que tomar, hay cosas que necesitamos hacer, pruebas que tenemos que vencer, y sentimos que si no clamamos a Dios no lo vamos a poder superar, no vamos a poder salir victoriosos de la situación. Entonces, un cristiano que sabe que la gracia de Dios nos basta, esa gracia viene y nos fortalece y nos da la fuerza para que nosotros podamos resistir a la tentación y a las pruebas que el enemigo trae, a la tribulación por el cual uno pasa. Y la verdad es que cuando uno realmente tiene la gracia, entonces cuando uno no tiene santidad y no tiene justicia, es porque le falta la gracia de Dios en su vida. Le falta la gracia de Dios. Dios no lo está acompañando. Y no es porque Dios no quiera acompañarlo, sino que Él no le ha pedido al Señor que lo acompañe en todo lo que está haciendo. El otro espíritu que afecta la justicia y la santidad es la falta de misericordia dentro de nuestras vidas. La falta de misericordia. ¿Saben? Siempre he oído este término en nuestra iglesia. Dice que la iglesia es el único ejército que no ayuda a sus heridos, que más bien termina matándolos, porque somos muy buenos a juzgar y a condenar. Siempre juzgamos tan duro a las otras personas, a las personas que fallan, y es porque no tenemos misericordia. Pero ¿saben? La palabra de Dios me ha dicho a mí que la misericordia de Dios es diario. Y nosotros todos los días que nos levantamos estamos confiando de que la misericordia de Dios va a estar con nosotros ese día. Entonces, no entiendo y no comprendo por qué caemos en la falta de misericordia con otras personas. ¿Por qué no podemos tener esa empatía? ¿Por qué no podemos tener esa solidaridad? ¿Por qué no podemos entender a esa persona? Tenerle la paciencia que esa persona necesita. Poder tolerar lo que esa persona está haciendo, orando por ellos y tratando de guiarlos para que ellos se mejoren. Pero la mayoría del tiempo, pocos caminamos en la misericordia de Dios, porque se nos olvida que de dónde nosotros venimos, se nos olvida lo que Dios tuvo que hacer. Nosotros no tenemos paciencia. Ay, ¿cuándo va a madurar esta persona? Y que se te olvida, y se me olvida a mí cuántos años tomó Dios antes de que yo pudiera entender, antes de que tú pudieras entender lo que Dios realmente estaba diciendo de tu vida y de lo que Dios realmente quería hacer en tu vida. Se te olvida. Falta de fe. Muchas veces el Señor ha dilatado tanto por hacer el trabajo en nuestras vidas, porque no hemos tenido suficiente fe para creerle a Dios lo que Él estaba diciendo de nosotros. El Señor tuvo que lidiar mucho con cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos entender qué era lo que Dios realmente estaba hablando de nosotros. Muchos de nosotros no nos creíamos capaz. Muchos de nosotros era como: no, pero yo no me merezco, yo nunca voy a poder ser capaz de hacer, decir, hacer
Y entonces esa duda, el Señor tiene que lidiar con esa falta de fe y con la desconfianza. ¿Qué capaz? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué me está pasando? La desconfianza. No camines con no camines con el otro. La desconfianza es uno de los espíritus fuertes en la iglesia. Él se mueve allí en la iglesia con toda confianza y hace que uno desconfíe entre nuestros mismos hermanos. En vez de apoyarnos, más bien estamos desconfiando. Simplemente porque el Señor no me usa de esa manera y te usa a ti de otra manera, yo voy a desconfiar de lo que Dios hace en tu vida. Y no lo voy a dejar ahí, ojalá que fuera que solo desconfío, sino que hago otras cosas, como hablar mal de ti, como tratar de denigrarte, como hay tantas cosas que uno puede hacer. Y entonces uno tiene que entender que esos son espíritus, y esos espíritus son los que están dominando nuestra vida, y esos espíritus se tienen que ir de nuestra vida. Ese espíritu, el Espíritu Santo, es el único que lo puede sacar. Y tú necesitas llegar donde el Señor, reconocer que estás mal y presentar ese espíritu delante del Señor y decirle: Señor, hoy yo te lo entrego, yo necesito ser libre de estos espíritus, porque estos espíritus a mí no me traen ningún bien. Yo quiero poder caminar santa, yo quiero dejar de justificarme, yo quiero, Señor, caminar en santidad y caminar en justicia. Tú eres un Dios justo y yo no puedo dar ejemplo de injusticia en mi vida. Entonces, cuando eso sucede y realmente el Espíritu Santo trabaja en nosotros, Él habrá restaurado lo que es la santidad y la justicia en nuestra vida. Luego, antes de que se termine lo del tabernáculo, quiero decirles que el piso, como todo el piso, el Señor me mostraba que aunque todo lo demás está levantado, nosotros tenemos que tener un piso sólido, un piso firme, un piso bien hecho, ¿verdad? Porque el piso es la perseverancia de los frutos del Espíritu Santo, que eso es lo que Él ve, es lo que tiene que mostrarse, y que esto solo en los frutos del Espíritu Santo son destruidos por espíritu de indiferencia, impaciencia, intolerancia y falta de perdón. Como ustedes verán, los espíritus de intolerancia, impaciencia, egoísmo, falta de amor, todo esto tiene que ver con el amor. Todo esto tiene que ver con relaciones. Todo esto tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Impaciencia. ¿Por qué somos impacientes con las otras personas? ¿Por qué no tenemos la paciencia cuando Jesús tuvo toda la paciencia del mundo para hablar a la gente, para mostrarle las cosas? Porque como maestros, profetas, pastores, yo creo que los pastores son más o menos los únicos que tienen cierta paciencia. El resto que camina en los distintos ministerios, como que de repente no tienen paciencia para tratar con los bebés, como que de repente no tienen esa paciencia. Pues quiero decirles que les falta trabajar en su piso de su tabernáculo, porque resulta que sí necesitas caminar en amor, y si caminas en amor vas a tener paciencia, vas a tener tolerancia, vas a ser paciente. No vas a ser egoísta, vas a estar dispuesto a apoyar, solidario. Y encima de eso vas a caminar con suficiente amor para ir la mía extra, para hacer las cosas que uno tiene que hacer extra para que el reino de Dios se cumpla. Si tú no puedes encontrar eso, si tú te evalúas y estás reconociendo que sos impaciente con el resto de tus hermanos, si sientes que dentro de tu liderazgo tú eres intolerante, que no sientes ese amor que deberías sentir por la alma, y de repente estás sintiendo cierto grado de egoísmo, quiero decirle, hermano, que es su muro
es un muro del piso, o sea, el piso está siendo sacudido en tu vida. Y nosotros necesitamos saber que todo lo demás, o sea, es el último, pero al mismo tiempo es el que le da la firmeza a tu caminar con Cristo. Porque quiero decirles que a mí me llamó mucho la atención cuando el Espíritu Santo me dijo que eran los frutos del Espíritu. Y yo dije, todos los otros muros, al trabajarlos, ¿verdad? Todos esos otros muros a mí me va a preparar para que yo pueda tener los frutos del Espíritu. Porque al final los frutos del Espíritu es lo que yo voy a presentar delante del Padre. No los dones que Dios haya puesto en mí, no las cosas que Dios puso para que yo hiciera, no. Esas cosas, los frutos del Espíritu es lo que yo voy a presentar y es por lo cual a mí me van a evaluar una vez que yo me pare delante del trono. Eso es lo que el Señor me va a evaluar a mí, los frutos del Espíritu. Y el Espíritu Santo me decía, de todos ellos, el más importante es el del amor. Entonces yo también se los comunico. Está bien que tengas paciencia, está bien que tengas tolerancia, está bien que tengas amor, está bien que no seas egoísta. Pero quiero decirles algo. Todos los frutos del Espíritu Santo necesitan ser trabajados. Necesitas saber que reconocer cuando tu paciencia no ha sido perfeccionada. Y sabemos que ninguna de esas cosas se van a perfeccionar hasta el día que lleguemos al cielo, ¿verdad? Pero día a día tenemos que saber que poco a poco estas cosas se van perfeccionando en nuestras vidas. Y cuando eso se logra, entonces habremos alcanzado madurez, habremos alcanzado eso que Dios necesita y estaremos preparados para toda buena obra y para lo que Él nos mande a hacer. Entonces, estos espíritus se encuentran en cristianos inmaduros, los espíritus que yo les mencioné. Espíritu de intolerancia, impaciencia, egoísmo, altivez, falta de perdón. Ellos no han podido desarrollar completamente todos los muros y por tanto su tabernáculo está incompleto. Tan todavía, si no tienen esto bien, tampoco van a tener los otros muros completos, porque los otros muros, cuando están completos, estos son las consecuencias. Los frutos del Espíritu se ven y por lo tanto, si los frutos del Espíritu se ven, tu piso está bastante bien. Así que yo quiero decirles, hermanos, que esta palabra yo se las he compartido. En el 2015 lo recibí, para los que no oyeron desde un inicio lo que venía diciendo. Y el Espíritu Santo me mostró. El que está tal vez solo escuchando quisiera que escuchen desde la primera. El estudio sobre los muros espirituales de la iglesia. Necesitamos volver a levantar los muros de la iglesia, hermano. Es la única manera de que como cristianos nosotros podemos vencer en estos tiempos. Es importante que tú y yo revisemos nuestros muros, que nos demos cuenta dónde es que están nuestras debilidades, poder dedicarnos tiempo para reconstruirlo, pero haciéndolo con el Espíritu Santo, porque es el único que nos puede ayudar. Él es el que tiene la respuesta a todo lo que nosotros estamos viviendo. Los invito a ser llenos del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo guíe a cada uno de ustedes a revisar sus muros. Cada quien sabe las cosas que todavía tiene y con el cual necesita limpiar. Bueno, hermano, espero que este pequeño, no voy a decir estudio porque no soy experta, simplemente quise compartir con ustedes esta información que el Espíritu Santo me dio. Y espero que haya sido algo sencillo, de manera que ustedes puedan entender de una manera sencilla lo que se estaba tratando de explicar. Gracias por su tiempo, gracias por haberme escuchado. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo pido que el Señor haga el trabajo, haga el milagro, que tu mente sea una tierra fértil en el cual tú puedas analizar, meditar en las palabras y que el Espíritu Santo haga el resto del trabajo.
Bendiciones, hermanos. Shalom. Hasta la próxima.